Soy Pablo Santa Cruz de la Vega, líder veganista. Comenzaré expresándole mi más sincero respeto. Sé lo que significa soportar este estado de cosas. Vivir en este mundo en decadencia, llevando a cuestas una existencia llena de incertidumbre y pesar. Deshonrado por un sistema político, económico, que glorifica la usura, el materialismo y la pobreza de espíritu, aplastando toda manifestación genuina de nacionalismo y libertad. Sé que usted está buscando la felicidad, la plenitud, y que ha confiado esperanzado en las promesas de este sistema. Democracia, paz social, libre mercado, seguridad, progreso y bienestar. Sé también que ya está cansado de esperar ese futuro mejor que nunca llega y que el costo de sus realizaciones, las privaciones y sacrificios que ha llevado a cabo para vivir dignamente, no han sido correspondidas por la clase política que gobierna su nación. Sí, sé que generalmente se ha pagado su gentileza, su esfuerzo para hacer de este un mundo mejor, con injusticia, deslealtad, menoscabo, engaño y traición. La corrupción como tolerancia pasiva de lacras sociales, esta crisis de valores, aqueja hoy no solo a la sociedad en que vive inserto, sino al mismo individuo en su fuero más íntimo. Quiero decirle con toda honestidad que esa situación no tiene remedio. Es enorme el daño que se ha hecho a la humanidad para enmendarlo. Es demasiado grande la mentira que los poderosos de siempre han hilado para vendarle los ojos y cegarlo a la miseria que sufre su nación. Este mundo, como se lo han presentado e impuesto sin posibilidad de elección, el apetito de bienes materiales, el ansia consumista, el pesimismo existencial, el conformismo, la apatía política, la cobardía, que adormecen todo espíritu de lucha, sirviendo en bandeja el aparato del Estado a vendepatrias, apadrinados por un poder económico transnacional que paga costosas campañas de propaganda mediática. La especulación, el soborno, la dádiva, todo este pacifismo disfrazado de cultura ecológica que pervierte al individuo, tornándolo temeroso, pusilánime, indiferente a la creencia de ética y civismo, la mentira como tendencia libre y tolerada, la escasa conciencia política de los colectivos, esta falta de compromiso, de respeto, de responsabilidad, son realidades incuestionables. Enfermedades sociales patentes. Es posible que ese futuro mejor que nunca llega sea en realidad una catástrofe. Sin embargo, es mi deber comunicarle que hay una posibilidad de liberación. Nada de lo que acabo de recordarle, ninguno de estos males que he citado, son accidentales. Todo ha sido provocado deliberadamente. Lo que usted debe hacer para acceder a esta posibilidad que se ha propiciado, oportunidad única, consiste en reconocer su situación estratégica, distinguir al enemigo de su nación, de su gente, de su raza, y mostrarlo a la comunidad de afines para encararlo y afrontar con honor el fin de la historia. Este mundo de consumo materialista ha sido concebido para hacerle olvidar su pasado ancestral, un pacto de honor refrendado por su linaje de milenios, para amputarlo de su origen.
esta manipulación colectiva no es milenaria. Y para confundirlo, la historia ha sido distorsionada por una conspiración global a gran escala, que controla la información pública con un cinismo inconcebible para seres gentiles, que creíamos de buena fe todo lo que expresa los medios de comunicación social, porque considerábamos a priori que todas las personas eran ético-morales y responsables. Los crímenes y genocidios que estos agentes han promovido y ejecutado a lo largo de la historia de la humanidad, y a los que llamaremos desde ahora sinarquía o sistema global, tampoco son recientes y se remontan al origen mismo de nuestra civilización. Solo le diré que toda la historia, como nos la han enseñado, está infectada de falsedades y mentiras. Es una historia enferma, como enferma está nuestra cultura. Tengo en mis manos un ejemplar del misterio de Belicenavilca, de Nemrod de Rosario. Si usted es una persona intuitiva y voluntariosa, al estudiarlo podrá encontrar su propia historia perdida, su verdad revelada, y con ella una otra historia que se nos ha escondido. Las revelaciones de este libro son irrebatibles por la inaudita precisión semántica e histórica de sus postulados. Es un material estratégico de primer orden que ha llegado a nuestras manos en el momento justo. Vamos a brindar algunas pautas. El significado cultural del racismo hoy en día proviene del recuerdo de una pugna entre linajes humanos de diferente origen y que aún se conserva en nuestra memoria colectiva en forma de mito. Nos referimos al mito de Caín y Abel. Caín, el que no acepta su destino y transforma el mundo mediante el trabajo honesto, la agricultura y las artes. Y Abel, el pastor sacerdote, que lo acepta y no tiene reparos en consagrar la sangre y el dolor ajeno a cambio de privilegios. En última instancia, el mundo como heredad, evidenciando su carácter sacerdotal. El propósito de la globalización es instaurar la sinarquía, que es un supergobierno mundial preparado durante siglos por una jerarquía endógama de banqueros internacionales, que valiéndose de la usura, la especulación, la propaganda mediática y una serie de delitos de lesa humanidad, ha erigido un trono de oro que en su momento será entregado a una casta sacerdotal que se considera a sí misma dueña del mundo por mandato divino, a la cabeza de un pueblo elegido que esclavizará a todas las naciones. En síntesis, un racista global sinárquico no tolera otros aspirantes a la función regia, aunque sean mucho más legítimos, dignos y competentes, tratando de imponer a toda costa su derecho espurio sobre los demás. Pero en última instancia, su meta no termina con la imposición, pues los linajes gentiles, al ser antagónicos en esencia, deben ser destruidos. Es la postura del judaísmo radical, sostenido por una casta sacerdotal ajena a cualquier nacionalidad, inclusive la de Israel. Ahora usted puede comprender por qué estos fanáticos se llaman a sí mismos pueblo elegido y por qué durante toda la historia han combatido a las aristocracias de linaje. Desde la aparición de esta casta sacerdotal en el mundo, los descendientes del linaje de Abel se han caracterizado por el sacrificio de sangre de criaturas inocentes para alimentar el apetito del tótem tribal que modela su morfología psicológica
Yahvé, en su afán de usarla como vehículo de manifestación en el mundo contexto y empeñarla en destruir a los pueblos que descienden de linajes gentiles y principalmente aristocráticos. Su modus operandi es siempre el mismo y se ha mantenido inalterable hasta la actualidad. A través de la función sacerdotal se infiltran en la casta gobernante de una nación, unificando el culto mediante la asimilación de alguna deidad nativa a las características de su tótem. Sucedió entre los semitas, donde se destruyó el paganismo de varios pueblos con genocidios a gran escala, como el perpetrado contra los ismaelitas, veneradores de Ishtar, Astarte, la reina de los cielos, y con la tribu de Benjamín, masacrada por Judá. Sucedió con los fenicios, que se dejaron dominar por el culto sangriento de Baal Moloch, sirviendo luego de brazo armado para destruir otras naciones paganas y aristocráticas como Tartesos en el siglo III a.C. Sucedió con los escitas, los actuales celtas, dominados por una casta levita conocida posteriormente como los druidas, que desestabilizaron y exterminaron naciones paganas como Roma y el reino visigodo, y que siguen prestando sus servicios al sistema globalista y sinárquico hasta la actualidad, combatiendo todo intento de independencia de naciones que quieren verse libres de la globalización social, política y económica. Cuando Roma fue destruida por las invasiones de pueblos bárbaros alentados por el druidismo, la casta sacerdotal del monacato druida emigró masivamente desde Irlanda y Escocia al resto de Europa para infiltrarse en diferentes facciones de la iglesia judeo-cristiana: benedictinos, cluniacenses y cistercienses. Desde esta mampara religiosa, el creciente sistema global, formado por ese monacato intruso y copiado fielmente del monacato de Oriente, lanzó la persecución y exterminio de los cultos paganos. Mitraístas, ofitas, gnósticos, maniqueos y eleusinos fueron salvajemente masacrados. Usted verá que el genocidio es práctica usual del autodenominado pueblo elegido. El sacerdote global reclamó para sí el poder temporal y el espiritual, que siempre habían ostentado los linajes aristocráticos. Una conspiración monacal usurpó la función regia, asesinando al último rey merovingio, Childerico. Tal vez le es familiar la leyenda del hombre de la máscara de hierro. La aristocracia fue sometiéndose al sacerdote y utilizada para imponer la globalización, que daría lugar a la sinarquía. Por ejemplo, Carlomagno fue influenciado y su imperio franco usado como brazo armado para vencer la resistencia de otros pueblos paganos. Los sajones y frisones fueron salvajemente combatidos y exterminados por este rey que a fuerza de matanzas y atropellos logró su conversión al judeo-cristianismo. Los pueblos vikingos utilizaron el ataque como defensa, pero finalmente tuvieron que retirarse de Europa, siguiendo los pasos de frisones, godos, teutones y normandos que buscaron refugio en las tierras americanas siglos antes que Colón, perteneciente a una casta sacerdotal levita, fuera proclamado por el sistema global como descubridor de América, falseando la historia. Uno de los nombres cabalísticos de Cristóbal Colón fue Quiblón, y decimos uno
porque los judíos de peso tienen hasta 72 nombres para perpetrar más fácilmente sus fechorías contra los gentiles. Occitania y luego Francia fueron las primeras naciones modernas de Occidente. La primera fue destruida por la cruzada albigense, instigada por la casta sacerdotal pro-sinarquía, dominante en el clero católico desde Constantino y el concilio de Nicea. Y hasta el siglo XIII, papas traidores, nefastos, simoníacos, sodomitas y corruptos, como Inocencio III y Bonifacio VIII, organizaron las más sangrientas cruzadas contra pueblos europeos que querían salirse de aquella órbita supranacional que pretende instaurar la sinarquía en el mundo. Grandes reyes gibelinos como Pedro III de Aragón, Federico II de Hohenstaufen, Felipe IV el Hermoso, con golpes de audacia, desarticularon la estrategia sinárquica. Felipe IV destruye el brazo financiero y armado del nuevo orden mundial globalista, los templarios, génesis de la banca moderna, iniciada más tarde por los Goldman y los Rothschild, así como de la masonería, librando al mundo de la globalización y de la instauración de la sinarquía en la Edad Media. Todos ellos son héroes de la humanidad gentil, que la historia oficial difama u omite deliberadamente. Pero hay mucho más información a la que usted tiene que acceder. ¿Quién o quiénes están detrás de esta conspiración planetaria, sosteniendo a sacerdotes, rabinos, sociedades secretas varias, masones, illuminatis y demás agentes sinárquicos? Las respuestas están en este libro. A la luz de estas revelaciones, los protocolos de los sabios de Sion adquieren otra dimensión, mucho más profunda y terrible. El modus operandi de los agentes sinárquicos no ha variado desde entonces. Las revoluciones jacobina, francesa y bolchevique desangraron a la aristocracia y se gestaron en las logias criptomasónicas. El comunismo es la expresión más reciente de la mentalidad sinárquica. Marx, Lenin, Trotsky, Kamenev, Sinoniev, Sverdlov, Rosa Luxemburgo, Bela Kun, Kurt Eisner, Henryk Jagoda, Beria, Nikita Khrushchev, Anna Puker, Joseph Tito y un gran etcétera, así como sus hermanos de sangre en Occidente, Rockefeller, Morgan, Kuhn, Loeb, Rothschild, Eaton, Roosevelt, Goldman, Kissinger, Freeman, Schiff, Soros y cientos más que trabajan tras bambalinas, asesorando a todo presidente estadounidense puesto por ellos desde el Consejo de Relaciones Exteriores y la Federal Reserve. Todos, según ellos mismos afirman sin pudor, pertenecen a este pueblo elegido. Y juntos han canalizado ese odio aberrante que caracteriza a su tótem sagrado. Y la casta sacerdotal servil y la calla que lo sostiene a través de la ilegalidad y la mentira. Juntos cometieron el holocausto más dantesco que haya conocido la humanidad y que costó la vida de 116 millones de personas en Rusia, Ucrania, Georgia y decenas de naciones de mayoría musulmana que fueron masacradas, asesinadas y diezmadas por tremendas hambrunas provocadas, un desastre humanitario sin precedentes como daño colateral que siguió a su proceso de comunización, que luego se extendería a los países bálticos de Estonia, Letonia, Lituania, y luego España, Alemania,
Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, China, Corea, Vietnam, Camboya, Costa de Marfil, Congo, Centroamérica, Sudamérica, Cuba, sometidas al terror rojo, acrecentando los muertos a un número indeterminable ya. Ahora usted puede comprender la trascendencia que tuvo la aparición del nacionalsocialismo en Alemania bajo el liderazgo de Adolfo Hitler. Solo su movimiento estratégico tuvo la capacidad de frenar esa muchedumbre revolucionaria conformada por enormes masas embrutecidas, engañadas y asusadas por judíos y banqueros internacionales que fueron los que financiaron la revolución comunista, fomentando la expansión del marxismo por un lado y copando el aparato del Estado y los mandos políticos de las democracias liberales en el mundo libre por el otro, logrando de este modo, mediante el chantaje y la presión internacional, la más grande coalición que haya visto el mundo para instaurar el gobierno mundial y lograr la sinarquía. Esta conspiración ha sido tan evidente que después de finalizada la guerra ha sido necesario crear un manto de distracción para desviar el foco de atención de la opinión pública hacia el amarillismo propagandístico, estigmatizando al nacionalsocialismo y al pueblo alemán. Quiero mencionar otro libro, El Holocausto bajo la lupa. Cuando usted acceda a la información que nos brinda Jürgen Graf, su autor, sobre el asunto, no podrá menos que sentir una enorme vergüenza por haber creído semejante patraña, inducido por el constante bombardeo propagandístico, solapado por agentes inconscientes del sistema, bien posicionados en ese gigantesco aparato corporativo y mediático montado por la sinarquía a nivel mundial. Afirmamos que quien no comprende las causas de la Segunda Guerra Mundial no podrá juzgar objetivamente los acontecimientos y definirse políticamente, y si lo hace parcializado por la propaganda de los vencedores, perderá la posibilidad de todo esclarecimiento político y mal podrá ejercer la función pública confundido de este modo, sea quien sea, de izquierda, derecha o centro. Su acto político siempre estará inducido por los paradigmas del sistema, aun en contra de los intereses de su propia nación. Son los agentes sinárquicos los que han distorsionado el concepto de nazismo hacia el odio racial para provocar la división entre nacionalistas de distinto credo y raza. Todo para tapar con un manto de prejuicio sentimentaloide, de índole psicopatológico, enfermizo, los terribles crímenes perpetrados contra la humanidad gentil por ellos mismos. A los llamados grupos de extrema derecha, de corte neonazi, influenciados por esta postura, solo les diremos que uno de los principales revisionistas del Holocausto es David Cole, un israelita. Tengo otro libro valioso en mis manos, Derrota Mundial, de don Salvador Borrego Escalante. La tesis de este revisionista es simple. Las naciones están siendo sometidas por el poder transnacional del supracapitalismo, de una jerarquía endógama de banqueros que fue causante de la Segunda Guerra Mundial y de todas las atrocidades y genocidios en contra de la población civil, desde el salvaje y criminal bombardeo contra Dresden, donde murieron quemados y despedazados más de 500.000 de mujeres y niños refugiados del este, que huían de las represalias sanguinarias del Ejército Rojo, incitadas con especial saña y odio por Ilya Ehrenburg, comisario político del movimiento judío, tras la retirada del ejército alemán. Hasta el lanzamiento de las bombas nucleares contra un Japón vencido
ordenado por Harry Salomón Truman, masón grado 33. Ambos holocaustos bien reales y tangibles, no una mentira como la Shoah, que sirve de excusa para que estafadores, usureros y codiciosos cobren millonarias indemnizaciones por un crimen inventado por razones políticas, para que el pueblo alemán y todo no judío sienta culpabilidad y vergüenza. Le recomendamos estudiar y difundir esta información. Como ha podido apreciar, el entramado de la mentira es extraordinariamente grande, abarca toda la historia. Con esta confusión es imposible articular una resistencia de acción social y política consistente y eficaz desde nuestras propias naciones, mucho más si no contamos con los símbolos de transformación e inducción. La sinarquía cuenta con un vasto arsenal de símbolos: la estrella de 6 puntas, el bafometo masónico, la paloma, símbolo de Israel, el león, símbolo de Judá, pentáculos, talismanes con los nombres sagrados del tótem de los elegidos, imágenes e íconos que deforman toda inspiración espiritual hacia el pesimismo existencial, el sacrificio y el dolor, ejerciendo una poderosa influencia en la psique colectiva, conducente a la misoginia, el racismo, la intolerancia religiosa, la pérdida de la virilidad y la homosexualidad. Su tótem es adorado hoy por millones y millones de personas de todas las naciones, afirmándolo como único principio teológico, quienes por temor viven esperanzados en un mundo mejor, o si no fuera el caso, en un futuro cielo poblado de criaturas pusilánimes y asexuadas que declaman cánticos de alabanza a un monstruo vil y acomplejado por toda la eternidad. La gente, sobre todo la juventud, está dándose cuenta que no hay futuro posible para los millones que somos y no pertenecemos al linaje de los elegidos. Me refiero a los 144.000 que buscan ascender con el sacrificio final de toda la humanidad para ocupar un lugarcito en el tálamo de ese Dios macho y solitario, al que llaman Yahvé. El 15M es una prueba de ese activismo de la juventud europea. Pero no tienen una estrategia psicosocial. Su revolución gira de todas maneras en torno a los paradigmas del sistema global: democracia, paz social, cultura ecológica, afirmando inconscientemente este mundo de libre mercado materialista y decadente. Su resistencia, sin una estrategia de acción psicosocial que ante el abuso sostiene una postura pacifista e inerte, fuera de lugar ante semejante deshonra, es una mofa para los carceleros, para los agentes de la sinarquía. Con Gandhi funcionó porque su revolución era avalada por el sistema que buscaba el desmoronamiento del imperio británico. Si alguno de los indignados está viendo este video, quiero decirle que admiro su movimiento. Es una luz en medio de la oscuridad. La miserable Europa de hoy, de ese mercado común estrecho que no puede dar la felicidad a los hombres, porque la sociedad de consumo pudre a la humanidad en lugar de engrandecerla. El movimiento veganista ha emergido para señalar un camino, la arista espartana, la actitud desafiante, la B, el ángulo, que es parte del símbolo del origen y representa la acción noble y aristocrática de la sangre gentil. La arista expresa el recuerdo de un principio, el honor. Debemos protegernos de las terribles fuerzas psíquicas que corrompen nuestra mente colectiva. Solo por eso, este nuevo liderazgo valiente que está surgiendo en el mundo emerge ahora sincronísticamente de la mano de un poderoso símbolo capaz de vencer al tótem sinárquico, monstruo metafísico que envenena
la sangre de nuestro linaje milenario a través del dogma, el miedo, la ignorancia. Yodhe, Bauhe. Entonces, contra Jehová Satanás y su pueblo elegido, la Virgen de Agartha y su aristocracia del espíritu, la reina de los cielos, ama y señora de todos los pueblos gentiles, fuente de todo honor y lealtad y fidelidad. La imagen, el símbolo de la Virgen, representa la raza del origen, fuerte, rebelde, que ostentaba la función regia de regir, porque su único referente moral era el honor. Sí, camaradas, afines, indignados, inconformes, el movimiento veganista es el heraldo de la Virgen de Agartha. Hemos emergido para demostrar su profundo significado, que puede despertar al gigante que todo gentil lleva dentro en el legado de su linaje espiritual. En Iberia es la Virgen de la Vega, del Valle Fértil, diosa de la agricultura y el trabajo. Y en el planeta entero fue el escalón de virtud y valor más alto de todos los pueblos paganos y gentiles, es decir, no judíos. Y así, espartanos, atenienses, macedonios, griegos y troyanos, casitas, hititas, etruscos, íberos, romanos, cátaros, gibelinos, germanos, nórdicos, latinos, americanos, siempre la hemos venerado. Aún judeocristianizados, asimilándola a María, la Madre de Cristo. La estrella de 8 puntas es señal de su presencia, estandarte visible que será enarbolado en la batalla final que se avecina. Si usted quiere oponerse a este mundo, a este sistema, recuérdela, comprenda su significado y exprésela a los suyos. Porte su símbolo, la arista de su propio legado de sangre, que se manifiesta como rebeldía y plenitud, instándole a dar la cara por su verdad, proteger y ayudar a los suyos, defenderlos, sostenerlos y amarlos con esa lealtad y firmeza inquebrantable que le inspira a embellecer este mundo con su trabajo y aspiración, llenos de un vivo anhelo de dignidad, respeto, justicia y libertad. Toda esa nobleza que es capaz de sentir se la debe a ella, que es nuestra fuerza y alegría. Eso es un veganismo emergente, enarbolar el símbolo virginal y portar el signo, expresándolo a nuestros afines, amigos, compatriotas y connacionales. Hagamos manifestaciones públicas repudiando la mentira, la traición y el deshonor. Difundamos una postura autodidacta para redefinir nuestros paradigmas culturales. Enseñemos el camino de la voluntad a los más vulnerables y necesitados. Volvamos a mostrar la faz del enemigo de la humanidad que actúa tras las sombras del anonimato, y desafiantes sostengamos su mirada. La juventud es protagonista de esta revolución veganista. Si usted decide emerger, dar la cara, brindará un apoyo inapreciable a líderes que han emergido y están expresando la verdad, organizando círculos de resistencia y socializando posturas revisionistas en muchas partes del mundo. Como nuestros jóvenes líderes veganistas, valientes,
humildes, idealistas. Lo único que usted debe hacer es formar parte de un círculo de afines y expresar la gentileza, nobleza y caballerosidad que surge de aquel que está dispuesto a luchar, a ejercer su derecho político en pos de la verdad. Esa honestidad y valor llegará a la sangre e iluminará desde ella para despertar al gigante que fuimos y volveremos a ser. Surgirá un liderazgo carismático que nosotros reafirmamos será capaz de afrontar con honor el próximo fin de la historia. Este activismo, el modo de operar la estrategia B, está contenido en nuestros libros: Peganismo, el acto estratégico y Manifiesto de la Mujer. Para contactarse, ingresa a nuestra página. Todo acto honesto, por más pequeño que sea, cuenta. La decisión de rebelarse y formar parte de esta estrategia de oposición está en sus manos ahora. Quiero recordarle que no queda mucho tiempo y que solo se requiere de voluntad y valor para transitar por este camino heroico, experimentando por sí mismo que todo es posible, o más bien, que nada es imposible para un hombre o mujer de honor. Que la Virgen de Agartha le inspire en estos momentos, los más oscuros que le ha tocado atravesar a la humanidad, y le dé la fuerza para aprovechar esta oportunidad que se nos brinda de asestar un duro golpe al enemigo de nuestras naciones, ser dignos de los dioses que posarán su mirada en ese acto de valor. ¡Fuerza y honor!